de Cori. El ciclo de Cori es un ciclo que se va a desarrollar cuando el paciente realice ejercicio físico. Este ciclo pone de manifiesto la relación que existe entre el metabolismo muscular y el metabolismo hepático. Van a intervenir ambos órganos y van a permitir un nivel de glicemia adecuado para las necesidades metabólicas de estos órganos. Como ustedes saben, cuando hablamos de contracción muscular, las fibras musculares pueden ser de contracción rápida o pueden ser de contracción lenta. Cuando participan las fibras de contracción lenta, la glucólisis que mantiene los niveles de ATP es glucólisis aerobia. Las fibras de contracción lenta utilizan como fuente de energía la glucólisis aerobia. Mientras que las fibras musculares de contracción rápida utilizan como fuente de energía la glucólisis anaerobia. Y es justamente esta glucólisis anaerobia la que va a participar en el ciclo de Cori. ¿Por qué? Porque si es la aerobia, pues tenemos 38 ATPs y la degradación de la glucosa completa. Dióxido de carbono, agua y 38 ATPs. En cambio, en la glucólisis anaerobia, el producto final es el piruvato. Y para que la glucólisis continúe, pues el piruvato tiene que reducirse a lactato. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver en el ciclo de Cori. Comenzamos con el glucógeno muscular. Sabemos que este glucógeno va a proporcionar glucosa 6-fosfato cuando el músculo está en ejercicio físico. No contribuye a la glicemia porque el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. Entonces, inmediatamente se degrada el glucógeno muscular, me libera glucosa 6-fosfato. Esta va a ingresar a la glucólisis. Y en este caso, fibras musculares de contracción rápida. Entonces, la glucosa se degrada hasta piruvato. Y para reponer el NAD oxidado, ¿qué tiene que pasar? ¿Perdón? Para reponer el NAD oxidado y que la glucólisis continúe, ¿qué tiene que suceder? Otra vez. No es el NAD. Es el piruvato. Se reduce a ácido láctico y el NAD reducido se oxida. Entonces, esa es la forma en la que vamos a reponer el NAD oxidado. Porque en la aeróbica es fácil. En la cadena transportadora de electrones, el NAD reducido entra y se genera NAD oxidado. Muy bien. Entonces, por eso es necesario que el piruvato se reduzca a lactato. Eso ya hemos visto. Aquí, el piruvato se reduce a lactato en ausencia de oxígeno y el NAD reducido se oxida. Es la única forma de que la glucólisis continúe. Muy bien. Entonces aquí tenemos el piruvato, se reduce a lactato. ¿Qué va a pasar con el lactato o ácido láctico? Igual, ionizado o neutro. Este lactato va a salir del músculo a circulación sanguínea y a través de la sangre
va a llegar al hígado. ¿Y por qué tiene que llegar al hígado? Porque es el único órgano junto con el riñón, los dos únicos, que van a iniciar, que tienen las enzimas para la gluconeogénesis. Entonces, en el hígado, este lactato se va a reoxidar a piruvato, porque es un callejón sin salida, y ya sabemos que si vamos por un callejón y vemos que este es sin salida, no hay dónde pueda seguir, lo único que me queda es dar la vuelta y regresar por donde he llegado. Entonces lo mismo, el piruvato se convirtió en lactato, pero es un callejón sin salida. ¿Qué le queda al lactato? Reconvertirse en piruvato, no hay otra. Entonces el lactato se reconvierte en piruvato, inicia la gluconeogénesis. Y a través de la gluconeogénesis se va a regenerar glucosa 6-fosfato. Como el músculo sigue trabajando, esta glucosa 6-fosfato, como en el hígado hay glucosa 6-fosfatasa, ¿qué va a pasar? Que la glucosa 6-fosfato va a perder su fosfato, se va a formar glucosa libre que va a salir a circulación sanguínea. Y a través de la sangre, esta glucosa va a ser distribuida por todo el organismo y puede llegar nuevamente al hígado. Ingresa la glucosa al hígado, al músculo, y en el músculo se encuentra ¿con quién? Con la exocinasa. ¿Y qué va a hacer la exocinasa? Va a fosforilar la glucosa. ¿Y qué voy a tener? Glucosa 6-fosfato. Si el ejercicio continúa, ¿para qué la voy a almacenar? Directamente entra la glucólisis, se convierte en piruvato, el piruvato en lactato y el lactato regresa al. Por eso es ciclo. Comienzo en glucosa 6-fosfato en el músculo y termino en glucosa 6-fosfato en el músculo. ¿Está comprendido? Ese es el ciclo de Cori. Lo mismo puede suceder en el eritrocito. ¿Por qué? Porque en el eritrocito no se almacena, pero también tengo glucosa 6-fosfato que se degrada a piruvato. El piruvato del eritrocito sale en forma de lactato. Por el mismo motivo necesito oxidar el NAD para que la glucólisis continúe. El lactato sale del eritrocito a la sangre, llega al hígado, se reconvierte en piruvato, el piruvato entra en la gluconeogénesis, forma glucosa 6-fosfato, se libera la glucosa libre y nuevamente puede llegar al eritrocito. De esa forma es que regeneramos, o en el caso del eritrocito podría en el hígado este lactato convertirse en piruvato y el piruvato entrar a la glucólisis aerobia. La idea es que siempre va a metabolizarlo el hígado. ¿Está comprendido? Ese es el ciclo de Cori. Ahora vamos a ver el otro ciclo. Es el ciclo de Cahill, o más conocido como ciclo glucosa-alanina. Ahí está. O podríamos verlo aquí, que es este otro que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el ciclo glucosa-alanina? En este caso, este ciclo glucosa-alanina o ciclo de Cahill se produce cuando el paciente está en un ayuno demasiado largo o ha entrado en inanición y necesitamos glucosa.
para mantener los niveles de glicemia normales. ¿Cuáles son los sustratos gluconeogénicos? ¿Quién recuerda? ¿A partir de qué se puede formar glucosa en la gluconeogénesis? De ácidos grasos. Ácidos grasos, muy bien. También. En realidad triglicéridos, porque ¿quién me forma la glucosa? Es el glicerol, no precisamente el ácido graso. El ácido graso me genera acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces lípidos. 1, 2, proteínas, específicamente los aminoácidos glucogénicos. Y dentro de estos aminoácidos glucogénicos está la alanina. La alanina. ¿Y cómo os voy a formar alanina? Cualquier aminoácido, a través del proceso de transaminación, va a perder su grupo amino. Y este grupo amino va a ser captado por el glutamato. Este glutamato va a ceder su grupo amino al piruvato. ¿Y de dónde aparece el piruvato? Glucólisis anaerobia. El glucógeno muscular me libera glucosa 6-fosfato, se entra a la glucólisis y se forma piruvato. ¿Qué característica tiene el piruvato? Es un alfa-cetoácido. Entonces, el grupo amino del glutamato, por acción de la alanina aminotransferasa, este grupo amino del glutamato pasa al piruvato y se forma alanina más alfa-cetoglutarato. Esta alanina sale del músculo y llega a circulación sanguínea. A través de la sangre llega al hígado y en el hígado se va a producir la reacción contraria, inversa. La alanina va a perder su grupo amino, que va a ser captado por el alfa-cetoglutarato y se va a formar glutamato más cetoácido piruvato, y el piruvato me inicia la gluconeogénesis. Estamos en el hígado, tiene enzimas para la gluconeogénesis. Glucosa 6-fosfato. Y como estamos hablando del hígado, tiene glucosa 6-fosfatasa, glucosa libre, que pasa a la sangre y a través de la sangre a todo el organismo, manteniendo de esta manera los niveles de glucosa dentro de valores de referencia. ¿Qué pasa con el glutamato? Ya hemos hablado del glutamato. Pierde su grupo amino, se forma amoníaco, estamos en el hígado, entra al ciclo de la urea y se forma urea, que va a ser eliminada vía renal. ¿Listo? Ese es el ciclo glucosa-alanina. La glucosa se convierte en alanina en el músculo. Llega al hígado y en el hígado la alanina se convierte en glucosa. ¿Está comprendido? Lo que permite en última instancia que el hígado capte la alanina y que el músculo en última instancia pues done su glucosa para mantener la glicemia. Pero tiene un costo muy alto. ¿Qué costo? ¿Cuánto le cuesta al músculo liberar esa glucosa para mantener la glicemia? ¿Quién me puede decir cuál es el costo para el músculo?
compartir su glucosa, porque no se libera directamente. ¿Perdón? Era egoísta, digo. Sí, el músculo es egoísta, pero cuando hay inanición no le queda otra que compartir. Pero ¿cuál es el precio para el músculo? ¿De dónde aparece la alanina? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? No. ¿Cómo se está formando la alanina? Fíjense, ahí está. ¿Cómo se forma la alanina? Por degradación de los aminoácidos. ¿Y qué están formando los aminoácidos? Las proteínas musculares. Ese es el costo, que se degrada la proteína muscular. No es simplemente el glucógeno se degrada y se libera glucosa ya. No, para que el músculo pueda ayudar y mantener la glicemia, tiene que degradarse las proteínas musculares. Y esto va a provocar que el músculo disminuya, que el tejido muscular disminuya. Y ahí está el problema de las dietas cetogénicas. Una maravilla, la dieta cetogénica parece milagrosa. El paciente baja de peso rápidamente. ¿Pero a qué costo? ¿Qué tiene la dieta cetogénica? Deficiencia en el consumo de glucosa. Hidratos de carbono cero. Cero hidratos de carbono. Obviamente, en una primera instancia, o sea, ¿qué es lo que va a provocar la dieta cetogénica? Como no consumo hidratos de carbono, se estimula la gluconeogénesis, porque sabemos que la glucosa es indispensable para la vida. Entonces, si yo no consumo glucosa, mi organismo la va a formar. ¿A partir de qué? De los lípidos, pero también de las proteínas musculares. Entonces, una parte se genera a partir de los lípidos, sí, pero la mayor parte se genera a partir de la proteína muscular. Ahí voy a tener ciclo glucosa-alanina. Y es obvio, ¿qué pesa más? ¿El músculo o la grasa? El músculo. ¿Qué pesa más? El músculo. Las proteínas pesan más que las grasas. Entonces el paciente, lo que decimos comúnmente, se chorrea, baja de peso, pero a un precio muy alto, degradando proteína, más que grasa. Por eso es que la dieta cetogénica tiene que estar controlada por médico. Lo que tiene que degradarse no es la proteína, es la grasa. Y para eso hay que darle un soporte nutricional proteico adecuado con los aminoácidos esenciales. Para que sí se va a degradar la proteína, pero repongámosla. Y tiene que hacer ejercicio físico, porque la única forma de que el músculo se regenere es si cumple su función. Si no, igualito se va a perder. Entonces, eso tienen que saberlo. Muy bien. ¿Dudas? Vía de la pentosa fosfato. La última vía. Siempre me olvido poner la imagen esta. Ya hemos visto. Siempre glucosa 6-fosfato. Ya no vamos a repetir.
Glucogénesis, formación del glucógeno, glucogenólisis, degradación, glucólisis anaerobia hasta piruvato, aerobia hasta acetilcolina A, gluconeogénesis, se forma glucosa 6-fosfato. Y finalmente, esta glucosa 6-fosfato puede ingresar a la última vía metabólica, que es la vía de la pentosa fosfato. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pentosas. ¿Quién se acuerda cuál es la pentosa más importante? La ribosa. Entonces, esa es la utilidad de la vía de la pentosa fosfato. Muy bien, eso es lo que vamos a ver. Pero quiero que me recuerden esta imagen, porque la vamos a repetir. Muy bien. Entonces, vámonos a la vía de la pentosa fosfato. Aquí está. Muy bien. Importancia. ¿Por qué es importante? Es una vía alterna de la glucólisis. ¿Por qué? Porque también permite la degradación de la glucosa. A partir de glucosa 6-fosfato voy a formar ribosa. ¿Dónde se produce la vía de la pentosa fosfato? En el citoplasma. En el citosol celular están las enzimas de la vía de la pentosa fosfato. ¿Qué significa? Que prácticamente todas las células son capaces de producir esta vía. Prácticamente todas las células. Es una vía citosólica menor en el metabolismo de la glucosa, porque la vía mayor es la glucólisis, aerobia o anaerobia. ¿Para qué sirve? Dos cosas muy importantes. Uno, genera NAD reducido, NAD fosfato reducido. Formación de NAD fosfato reducido. Diferente al que se genera en la glucólisis. En la glucólisis se genera NAD reducido, sin fosfato. ¿Quién recuerda la diferencia entre el NAD y el NAD fosfato? Uno es energético y el otro no. ¿Cuál es energético? El NAD reducido. Este NAD fosfato no inicia la cadena transportadora de electrones. Solamente el que no tiene fosfato inicia. El que tiene fosfato no inicia la cadena transportadora de electrones. ¿Y cuál es lo común? Esa es la diferencia. El NAD reducido inicia la cadena transportadora de electrones. El NAD fosfato no la inicia. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo común? Que tienen de igual los dos, que participan ambos en reacciones de óxido reducción. Entonces es muy importante su función de óxido reducción. ¿Qué más hace este NAD fosfato reducido? Participa en la síntesis de lípidos, triglicéridos y colesterol. Además, como participa en la síntesis del colesterol, pues también de las hormonas esteroidales. Muy importante para la síntesis de hormonas esteroidales. Muy bien. Y la otra función, pues la lógica, síntesis de ribosa. ¿Y para qué sirve la ribosa? Para la síntesis de nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos. Muy importante. Muy bien. ¿Dónde tiene más importancia la vía de la pentosa fosfato? En el hígado, en las glándulas suprarrenales, obvio, si participa en la síntesis de lípidos, en el tejido adiposo, si participa en la síntesis de hormonas esteroidales, testículos, ovario, pero además en el eritrocito. Aunque
el eritrocito no sintetiza ni ácidos nucleicos ni lípidos. ¿Para qué es importante en el eritrocito? Defensa antioxidante. Sobre todo esto en el eritrocito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo exceso de ribosa? Como lo que sucede en el eritrocito. En el eritrocito la ribosa se va a acumular porque el eritrocito no tiene núcleo y por lo tanto no sintetiza ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ribosa? Esta ribosa va a ser degradada y va a formarme otros azúcares, enseguida les voy a decir cuáles, glicerol y fructosa 6-fosfato, que donde se unen el glicerol y la la fructosa 6-fosfato, ¿dónde se unen? Chicos, no están repasando. ¿Dónde? A la única vía que permite utilizar la glucosa en el eritrocito. ¿Qué vía? Más fuerte. Glucólisis. Se une a la glucólisis. Y les voy a demostrar. Aquí está. Gliceraldehído 3-fosfato. Glucosa anaerobia. Aquí se une y de aquí 1,3-glicosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato y piruvato. ¿Qué era el otro? Fructosa 6-fosfato. ¿Dónde está? Aquí. Fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, se parte glicerol y piruvato. Entonces se une a la glucólisis. ¿Por qué? Porque el eritrocito no utiliza ribosa. Entonces no se va a acumular algo que no le sirve al eritrocito. Va a completarse la vía de la pentosa y voy a tener glicerol más fructosa 6-fosfato. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hablar de Entonces, cuando hay exceso de pentosas, estas pentosas son recicladas hacia la glucólisis. Muy importante en los eritrocitos y en las células, pues que no están en proceso de división. Muy bien, esta es la vía de la pentosa fosfato. Dos fases, una fase irreversible oxidativa. ¿Cuál es la molécula que inicia la vía de la pentosa fosfato? Glucosa 6-fosfato, siempre. La glucosa 6-fosfato es la que inicia cualquier vía metabólica de la glucosa. Entonces, la glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la enzima que me regula la vía de la pentosa fosfato? La glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa. Esta. Que dependiendo de la literatura, puede ser así como les he dicho, glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa, o simplemente glucosa 6-fosfato sin el asa deshidrogenasa. Aquí está. Puede ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa. Cualquiera de las dos es correcta. Esa es la enzima que me regula la vía de la pentosa fosfato. ¿Qué es lo que va a formar? Esta es una oxidorreductasa, es deshidrogenasa. Entonces es una oxidorreductasa. La glucosa 6-fosfato se oxida a fosfogluconolactona y el NAD-fosfato se reduce. Lo mismo, la 6-fosfogluconolactona se convierte en fosfogluconato que se oxida a
ribosa 5-fosfato. Y el NAD-fosfato se reduce. Entonces, ¿qué es importante de esta fase? Porque ya les he dicho, no les voy a preguntar las vías metabólicas. Cosas importantes les voy a preguntar, como por ejemplo, ¿cuál es la enzima que permite regular la vía de la pentosa? Ya la conocen, es la glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa. ¿Qué tipo de regulación tiene esta enzima? Se regula por el NAD-fosfato. Por lo tanto, ¿qué tipo de regulación tiene? El NAD, ¿qué tipo de regulación produce? Regulación enzimática. ¿Perdón? No, esa no es regulación. Esa es el tipo de reacción en la que interviene. Es una reacción de oxidorreducción. ¿Sí? Pero ¿quién dice qué tipo de regulación es? ¿Quién dice que la vía de la pentosa comienza o se inhibe? Es el NAD. ¿Cómo se regula la enzima? Y hemos dicho 20 veces, hay dos tipos de regulaciones enzimáticas. ¿Cuáles son? Alostérica o covalente. En este caso, ¿qué tipo de regulación es? No. Por lo tanto, alostérica. Tenemos regulación alostérica. La covalente necesita ATP y aquí no hay ATP. Es igual que el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene regulación alostérica. ¿Quién regula? El NAD y el ATP. Si tengo exceso de NAD reducido, el ciclo va lento. Quiere decir que no necesito energía. ¿Por qué? Porque el NAD reducido me inicia la cadena transportadora de electrones. Y si está en exceso, quiere decir que no están saltando los electrones rápido. En cambio aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, activada por el NAD-fosfato. Si este está elevado, quiere decir que necesito NAD-fosfato reducido. Si el NAD-fosfato reducido está elevado, quiere decir que no necesito. Por lo tanto, disminuye la cadena, perdón, en este caso no es cadena, la vía de la pentosa fosfato va a ser inhibida. Entonces, activado por el NAD-fosfato oxidado elevado, que indica una necesidad de NAD-fosfato reducido. Si tengo exceso de NAD-fosfato reducido, la vía está inhibida. ¿Está comprendido? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esta fase irreversible que me genera NAD-fosfato reducido y que es regulada por la glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa? Muy bien, continúa la fase reversible, no oxidativa. Quiere decir que no va a haber reacciones de oxidorreducción. ¿Qué va a pasar? Esta ribulosa, que está aquí, ribulosa 5-fosfato, se isomeriza a ribosa 5-fosfato. Listo, ya tengo el producto estrella de la vía de la pentosa fosfato. Necesito ribosa 5-fosfato, que va a ser utilizada por las células que generan ácidos nucleicos, nucleótidos y nucleósidos. Pero ¿qué pasa si esta célula no necesita ribosa? Porque no siempre las células forman ácidos nucleicos y no todas las células forman ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta
ribosa 5-fosfato, se va a unir a otra forma isomérica, que es la silulosa 5-fosfato. Silulosa 5-fosfato, 5 átomos de carbono, ribosa 5-fosfato, 5 átomos de carbono. Se unen y me forman una molécula de 10, que inmediatamente se parte, pero no se parte a la mitad, se parte en una molécula de 3 y una de 7. La de 3 ya la conocemos. ¿Qué se llama la de 3? Gliceraldehído 3-fosfato. Y la de 7 es hepto. Entonces va a ser heptulosa 7-fosfato. Entonces se parte la de 10 en una de 7 y una de 3. Ya conocemos este gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde lo hemos visto? En la glucólisis. La glucosa, perdón, la fructosa 1,6-bifosfato se parte en 2. En gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces, ahí ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Ya tengo una molécula. ¿Qué pasa con la heptulosa 7? Se parte. ¿Y cómo se puede partir? No puede partirse a 3,5. A una molécula de 3 que se forma en la molécula de 3, gliceraldehído 3-fosfato, más una de 4. ¿Cuál es la de 4? La eritrosa. Y finalmente, 3 eritrosas se unen. Si se unen voy a tener 12 átomos de carbono, porque 3 por 4 es 12. ¿Y qué puedo tener con 12? 2 moléculas de 6. Fructosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces tengo 2 moléculas de 6. ¿Y dónde tengo fructosa 6-fosfato? Ya les he dicho, en la glucólisis. Por eso es que en el eritrocito, que no necesito ribosa, ¿qué voy a conseguir? Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Aquí está, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato. ¿Y dónde se ensamblan? A la glucólisis. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Está comprendido? ¿Sí? El gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato entran a la glucólisis. Y si entran a la glucólisis, tengo 2 ATPs. Listo. ¿Qué hago con el NAD reducido? Con el NAD fosfato reducido. Se han formado 2 NAD fosfatos reducidos. ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué no me quedo con la glucólisis anaerobia? Si al final el objetivo es energético. No, aquí el objetivo es el NAD fosfato reducido. ¿Y para qué sirve el NAD fosfato reducido en el eritrocito? Bueno, aquí, ¿cuáles son las funciones entonces de la vía de la pentosa? Producción de NAD fosfato reducido. ¿Para qué sirve el NAD fosfato reducido? Síntesis de ácidos grasos y colesterol. Síntesis de hormonas esteroidales y mantenimiento del glutatión reducido en los eritrocitos. ¿Y para qué sirve el glutatión? Para evitar que el hierro se oxide. Evitamos el estrés oxidativo en el eritrocito. Y finalmente la producción de ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos, ADN y ARN. Todo lo que hemos estado mencionando. Muy bien. ¿Cuál es la importancia clínica de la vía de la pentosa
fosfato. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué pasa si yo no tengo esa enzima? De todas las deficiencias enzimáticas, esta es la más frecuente. Y podemos nosotros tener esta deficiencia enzimática y ni siquiera enterarnos. ¿Por qué? Porque la deficiencia es asintomática hasta que se produzca un factor desencadenante, que puede ser la ingesta de algún fármaco o alimento, o puede ser el desarrollo de un proceso infeccioso. ¿Y por qué el desarrollo de un proceso infeccioso? Porque las infecciones me producen aumento de radicales libres. ¿Y qué pasa si aumentan los radicales libres? Tengo que destruirlos. ¿Y cómo los destruyo? Reduciendo el radical libre. ¿Y quién se oxida? El NAD-fosfato reducido. Entonces, por eso es importante la vía de la pentosa fosfato. Entonces, si los eritrocitos tienen deficiencia de glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa, el eritrocito no va a generar suficiente NAD-fosfato reducido. No se va a mantener el glutatión reducido y este glutatión reducido no va a poder reducir los radicales libres. Y en el eritrocito se va a producir estrés oxidativo. ¿Y qué pasa con el estrés oxidativo en el eritrocito? Dos cosas. El hierro se oxida y ¿qué se forma? Metahemoglobina. Y la metahemoglobina no transporta oxígeno y precipita en forma de cuerpos de genes. ¿Y qué más pasa? Se va a erosionar la membrana del eritrocito. ¿Recuerdan la peroxidación lipídica? Estos radicales libres van a comenzar a provocar que los lípidos, los ácidos grasos, se rompan, se oxiden, y eso va pasando, le vamos a ir sacando ladrillitos a la membrana. Se va a hacer un hueco y finalmente se rompe y se produce hemólisis. Muy bien. Entonces, las crisis hemolíticas van a ser desencadenadas por procesos infecciosos, fármacos oxidantes o el consumo de habas. Se llama favismo. En el cáncer o en la proliferación celular, la vía está hiperactiva en células tumorales. ¿Por qué? Porque las células tumorales necesitan NAD-fosfato reducido y ribosa. ¿Para qué? Para la síntesis acelerada de biomoléculas. Si la célula se multiplica rápido, necesito con qué formar estas células. Biomoléculas. ¿Y cómo se forman las proteínas? Genéticamente predeterminadas. Necesito ácidos nucleicos. En la diabetes y el estrés oxidativo, la vía de la pentosa fosfato está reducida, disminuida. ¿Y qué es lo que va a provocar? Aumento del daño oxidativo. Aumentan los radicales libres. Y si aumentan los radicales libres, los vasos sanguíneos se dañan. Y ahí están las complicaciones macroangiopáticas y microangiopáticas de la diabetes. Las vamos a explicar por qué se producen cuando hablemos justamente de complicaciones de la diabetes. Y obviamente el NAD-fosfato reducido generado me alimenta al citocromo P450. El
el complejo enzimático del citocromo P450 consume NAD-fosfato reducido. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Obviamente una disminución y que aumente los radicales libres. ¿Por qué? Porque este citocromo P450 está utilizando al NAD-fosfato reducido para metabolizar los fármacos. Los fármacos, ¿dónde se metabolizan? En un 90%, en el hígado. En el hígado. Entonces estoy utilizando y eso está provocando que se formen radicales libres en el resto del cuerpo. Muy bien, aquí vamos a quedar. Vía de la pentosa en el eritrocito. ¿Por qué es importante? Y mañana terminamos con las otras dos vías, pero ya no es glucosa. Ya hemos terminado con esto al metabolismo de la glucosa. ¿Qué me falta? Me falta todavía, ¿qué pasa con la fructosa? ¿Y qué pasa con la galactosa? Son los 3 monosacáridos que puedo absorber. Glucosa y fructosa y galactosa. Pero es así cortito. ¿Por qué? Porque al final se van a convertir en glucosa. Súper cortito. Es cómo se convierte la fructosa en glucosa o cómo se convierte la galactosa en glucosa. Porque el resto ya lo hemos visto. 4 diapositivas nos faltan. Vámonos.